Imagínate por un momento que cada palabra que pronuncias tiene el poder de crear realidades. Que cada pensamiento que permites en tu mente puede transformar no solo tu día, sino tu destino completo. El pastor David Paul Yonggi Cho descubrió algo extraordinario que cambió la vida de millones de personas alrededor del mundo, y hoy, querida hermana, quiero compartir contigo estos secretos que pueden revolucionar tu existencia desde este mismo instante. ¿Sabías que hay una forma específica de comenzar cada día que puede activar fuerzas sobrenaturales en tu favor? Una manera de despertar que conecta tu espíritu directamente con el corazón de Dios, liberando bendiciones que van más allá de lo que tu mente puede imaginar. Durante las próximas horas, vamos a sumergirnos juntas en las enseñanzas más profundas y transformadoras de uno de los pastores más influyentes del siglo pasado. David Paul Yonggi Cho no solo construyó la iglesia más grande del mundo, sino que descubrió principios espirituales que funcionan como leyes universales del reino de Dios. Principios que cualquier mujer de fe puede aplicar en su vida diaria para ver milagros, abundancia y propósito manifestarse de maneras extraordinarias. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener el favor de Dios de manera tan evidente, si te has cuestionado cómo es posible que ciertas mujeres irradien esa paz y esa prosperidad que parece venir de lo alto, entonces este mensaje está destinado especialmente para ti. Suscríbete ahora mismo a este canal porque contenido como este puede cambiar el rumbo de tu historia, y déjame saber en los comentarios. Dime abajo si alguna vez has sentido que Dios tiene algo más grande preparado para tu vida, pero no sabes cómo acceder a ello. Comencemos con una verdad que el pastor Cho entendió desde muy joven y que se convirtió en el fundamento de todo su ministerio y éxito espiritual. Cuando abres los ojos cada mañana, en realidad estás abriendo una puerta dimensional. Los primeros pensamientos, las primeras palabras, las primeras emociones que permites en tu ser, determinan la frecuencia vibratoria en la que vas a operar durante todo ese día. Yonggi Cho descubrió que existe una hora dorada, un momento sagrado entre el sueño y la vigilia completa, donde tu espíritu está más receptivo a la voz de Dios y más poderoso para decretar sobre tu realidad. Él llamaba a este tiempo la hora de la creación consciente, porque entendía que Dios nos hizo colaboradores en el proceso creativo del universo. Piensa en esto por un momento, Dios creó el mundo con palabras. Y dijo Dios. Aparece una y otra vez en Génesis. Si fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿no sería lógico pensar que nosotros también tenemos poder creativo a través de nuestras palabras? El pastor Cho no solo creía esto teóricamente, lo vivía y lo enseñaba prácticamente. Cada mañana, antes de que el mundo exterior comenzara a bombardear su mente con preocupaciones, noticias negativas o las demandas del día, él tenía una cita sagrada consigo mismo y con Dios. No era simplemente una oración rutinaria, era un acto consciente de alineamiento espiritual, una declaración de fe sobre lo que esperaba que Dios hiciera ese día. Déjame contarte algo que puede sonar revolucionario pero que está completamente respaldado por las Escrituras y por los resultados extraordinarios que este hombre de Dios experimentó durante décadas. Cuando comienzas tu día conectando primero con el Espíritu Santo, algo sobrenatural sucede en tu campo energético. Tu fe se activa, tu intuición se agudiza, y tu capacidad para discernir la voz de Dios se multiplica exponencialmente. El pastor Cho solía decir que las primeras 3 horas después de despertar eran las más importantes del día, porque durante ese tiempo, tu mente subconsciente todavía está en un estado altamente receptivo, similar al estado en que nos encontramos justo antes de dormir. Es en estos momentos cuando las afirmaciones bíblicas, las declaraciones de fe y la conexión íntima con Dios penetran más profundamente en nuestro ser.
Imagina comenzar cada día no con ansiedad por todo lo que tienes que hacer, no con preocupación por los problemas que enfrentas, sino con una certeza absoluta de que eres hija del Rey de Reyes, de que tienes acceso directo al trono de la gracia, y de que cada desafío que puedas enfrentar ya ha sido superado en el reino espiritual. Esto no es pensamiento positivo superficial, querida hermana. Esto es fe bíblica aplicada de manera intencional y estratégica. El pastor Cho entendía que la fe sin acción es muerta, pero también comprendía que la acción sin fe es solo activismo humano limitado. La combinación de ambas, dirigida por el Espíritu Santo y comenzada desde el primer momento del día, crea una sinergia divina imparable. Permíteme llevarte más profundo en esta revelación. Cuando Yonggi Cho hablaba sobre comenzar el día con Dios, no se refería únicamente a decir una oración rápida antes de levantarse de la cama. Él había desarrollado lo que llamaba el protocolo de la mañana divina, una secuencia específica de actividades espirituales que preparaban su corazón, su mente y su espíritu para recibir y operar en lo sobrenatural durante todo el día. El primer elemento de este protocolo era lo que él denominaba el despertar de la gratitud. Antes de permitir que cualquier pensamiento de preocupación o cualquier emoción negativa entrara en su conciencia, él deliberadamente dirigía su atención hacia las bondades de Dios. No era una lista mental superficial, sino un reconocimiento profundo y emocional de la fidelidad divina en su vida. Esto es crucial de entender porque cuando comenzamos el día desde un lugar de gratitud genuina, estamos activando una de las leyes espirituales más poderosas del universo, la ley de la atracción divina. La gratitud es como un imán espiritual que atrae más razones para estar agradecidos. Es una frecuencia vibratoria que resuena directamente con el corazón de Dios. El pastor Cho había notado algo extraordinario en su experiencia personal y en la vida de las miles de personas que él aconsejó durante su ministerio. Aquellas que comenzaban sus días desde la gratitud experimentaban más milagros, más puertas abiertas, más favor divino. No era coincidencia, era el resultado de alinearse conscientemente con los principios del reino de Dios desde el primer momento del día. Después de este tiempo de gratitud, venía lo que él llamaba la declaración de identidad. Esto va mucho más allá de las afirmaciones positivas que están tan de moda en el mundo del desarrollo personal. Yonggi Cho entendía que como hijos de Dios, tenemos una identidad espiritual que trasciende completamente nuestras circunstancias temporales y que necesitamos recordar y declarar esta identidad cada día. Él solía decir, no soy lo que veo en el espejo, no soy lo que dice mi cuenta bancaria, no soy lo que opinan otros sobre mí. Soy quien Dios dice que soy. Y cada mañana, verbalmente, declaraba las promesas bíblicas sobre su identidad. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy la niña de sus ojos. Soy coheredera con Cristo. Soy su obra maestra. Soy bendecida en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto puede sonar repetitivo para algunas personas, pero el pastor Cho había descubierto algo que la neurociencia moderna confirma. Nuestro cerebro está constantemente creando nuevas conexiones neuronales basadas en los pensamientos que repetimos con mayor frecuencia. Si comenzamos cada día recordando quiénes somos en Cristo, estamos literalmente reconfigurando nuestro cerebro para operar desde esa verdad espiritual. Aquí viene algo que puede revolucionar completamente tu forma de vivir cada día. Lo que viene ahora podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre. El pastor Cho había desarrollado una técnica que llamaba la visualización profética. Y los resultados que obtuvo con esta práctica fueron tan extraordinarios que miles de pastores alrededor del mundo comenzaron a estudiar y aplicar sus métodos. La visualización profética no es imaginación vana ni es crear fantasías mentales sin fundamento bíblico.
Es el arte de ver con los ojos del Espíritu las promesas de Dios ya cumplidas en tu vida antes de que se manifiesten en el plano físico. Es entender que en el reino espiritual, donde Dios habita y donde operan las leyes divinas, todo lo que Él ha prometido ya está disponible y completo. Cada mañana, después de su tiempo de gratitud y de declaración de identidad, John Guicho dedicaba tiempo a ver internamente, con claridad cinematográfica, las bendiciones de Dios manifestándose en su día. No era soñar despierto, era ejercitar el músculo espiritual de la fe a través de la visualización dirigida por el Espíritu Santo. Él veía su iglesia llena de personas hambrientas de Dios años antes de que eso sucediera. Visualizaba sanidades, milagros, vidas transformadas, familias restauradas. Y lo hacía no como un ejercicio mental, sino como un acto de fe activa, declarando sobre esas visiones: creo que recibo estas bendiciones en el nombre de Jesús. Esto es extraordinariamente importante de entender, querida hermana, porque muchas mujeres cristianas han sido enseñadas a ser pasivas en su fe, esperando que Dios haga todo sin su participación activa en el proceso. Pero John Guicho entendía que somos colaboradores de Dios, que Él nos ha dado autoridad espiritual y que espera que la ejercitemos conscientemente. Cuando visualizas proféticamente las bendiciones de Dios en tu vida, estás haciendo algo poderoso en el reino espiritual. Estás tomando las promesas escritas en la Biblia y las estás personalizing, las estás haciendo tuyas, las estás creyendo específicamente para tu situación, tu familia, tu negocio, tu ministerio. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo funcionaba esto en la vida práctica del pastor Cho. Cuando su iglesia todavía era muy pequeña y él enfrentaba grandes desafíos financieros y logísticos, cada mañana se tomaba tiempo para visualizar el auditorio lleno de personas adorando a Dios con pasión. No solo lo veía, lo sentía. Experimentaba la emoción de ver vidas transformadas, familias restauradas, milagros sucediendo. Pero aquí está la clave. Después de esta visualización, él tomaba acciones concretas y prácticas dirigidas por esa visión. La visualización profética no reemplaza la acción, la inspira y la dirige. Cuando tienes una imagen clara de lo que Dios quiere hacer en tu vida, sabes exactamente hacia dónde dirigir tus esfuerzos y tu energía. Ahora quiero llevarte a otra dimensión de estas enseñanzas que puede transformar completamente tu experiencia diaria con Dios. El pastor Cho había descubierto que existe una diferencia abismal entre la oración reactiva y la oración creativa, y esta distinción puede determinar el nivel de poder sobrenatural que experimentas en tu vida. La oración reactiva es la que hacemos cuando algo malo sucede, cuando enfrentamos una crisis, cuando necesitamos urgentemente la intervención de Dios. No hay nada malo con este tipo de oración, las Escrituras nos enseñan a acudir a Dios en tiempos de necesidad. Pero John Guicho había descubierto algo más poderoso, la oración creativa. La oración creativa es la que haces desde un lugar de fe proactiva, donde no estás reaccionando a las circunstancias sino creando nuevo territorio espiritual. Es cuando oras no solo por lo que necesitas, sino por lo que Dios quiere hacer a través de ti. Es cuando tu tiempo de oración se convierte en un acto de co-creación con el Almighty. Cada mañana, después de su tiempo de gratitud, declaración de identidad y visualización profética, el pastor Cho entraba en lo que él llamaba la oración de establecimiento. En esta oración, él no pedía a Dios que arreglara problemas, sino que declaraba el señorío de Cristo sobre cada área de su vida y sobre cada situación que enfrentaría ese día. Padre Celestial, oraba, establezco tu reino en mi hogar, en mi ministerio, en mis finanzas, en mi salud, en mis relaciones. Declaro que Jesucristo es el Señor sobre cada conversación que tendré hoy, sobre cada decisión que tomaré, sobre cada desafío que pueda surgir. Establezco tu paz en mi corazón, tu sabiduría en mi mente, y tu amor en mis palabras.
¿Puedes ver la diferencia? No estaba rogando que Dios interviniera, estaba ejercitando la autoridad espiritual que Cristo nos ha delegado. Estaba estableciendo el reino de Dios de manera proactiva en cada esfera de su existencia. Esta forma de oración produjo resultados extraordinarios en la vida de Yonggi Cho porque estaba basada en una comprensión profunda de la autoridad espiritual que tenemos como hijos de Dios. Jesús dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra», pero también dijo, «Como me envió el Padre, así también yo os envío». Esa autoridad nos ha sido delegada, pero debemos ejercitarla conscientemente. Cuando comienzas tu día estableciendo el reino de Dios sobre tu vida, algo poderoso sucede en el reino espiritual. Estás creando una cobertura divina, un ambiente espiritual favorable, una atmósfera donde los milagros pueden suceder naturalmente. El pastor Cho solía explicar esto usando la analogía de una estación de radio. Dios está transmitiendo continuamente su amor, su provisión, su dirección, sus bendiciones. Pero nosotros necesitamos sintonizar nuestra frecuencia espiritual para recibir claramente esa transmisión. Comenzar el día con Dios de la manera correcta es como afinar el dial de nuestro espíritu para recibir con claridad la señal divina. Ahora, déjame llevarte a una revelación que puede ser completamente revolucionaria para tu vida espiritual y práctica. Prepárate, porque la siguiente enseñanza de David Paul Yonggi Cho puede transformar tu presente de maneras que ni siquiera puedes imaginar en este momento. El pastor Cho había descubierto algo que llamaba el poder de la palabra creativa, y cuando entiendes realmente este principio y comienzas a aplicarlo deliberadamente en tu vida diaria, los resultados pueden ser absolutamente extraordinarios. No estamos hablando de técnicas de manifestación de la nueva era, estamos hablando de principios bíblicos profundos aplicados con fe auténtica. En Génesis leemos que Dios creó todo con palabras. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Esas palabras no eran simplemente sonidos que salían de la boca de Dios, eran decretos creativos cargados de poder divino. Cada palabra que Dios pronunció contenía la energía necesaria para materializar lo que declaraba. Yonggi Cho entendía que como hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, hemos heredado una versión delegada de ese poder creativo. Nuestras palabras no son neutrales, especialmente cuando están alineadas con la voluntad de Dios y pronunciadas desde un corazón lleno de fe. El problema, descubrió el pastor Cho, es que la mayoría de las personas, incluso las cristianas, usan sus palabras de manera destructiva sin darse cuenta. Hablan sobre sus problemas más de lo que hablan sobre las promesas de Dios. Confiesan sus limitaciones más frecuentemente de lo que declaran su identidad en Cristo. Expresan sus temores más vívidamente de lo que proclaman su fe. Cada mañana, después de establecer el reino de Dios sobre su vida, Yonggi Cho tomaba tiempo para lo que él llamaba el decreto de la abundancia divina. No estaba pidiendo a Dios que le diera cosas, estaba declarando lo que ya era verdad en el reino espiritual según las promesas bíblicas. Declaro que soy bendecida, decía con convicción. Declaro que prospero en todo lo que hago. Declaro que la sabiduría de Dios fluye a través de mi mente. Declaro que el favor divino va delante de mí y me respalda. Declaro que soy prestamista y no deudora. Declaro que mi familia está cubierta por la sangre de Jesús y protegida por sus ángeles. Estas no eran palabras vacías o repetición mecánica. Cada decreto estaba respaldado por una promesa específica de las Escrituras, y él las pronunciaba con la misma autoridad con la que un embajador habla en nombre de su nación. Entendía que como representante del reino de Dios en la tierra, sus palabras tenían peso espiritual. Los resultados de esta práctica fueron extraordinarios.
Su ministerio creció exponencialmente, sus finanzas se multiplicaron, su influencia se expandió globalmente, y miles de vidas fueron transformadas a través de su enseñanza. Pero más importante que estos resultados externos, él experimentaba una paz profunda y una confianza inquebrantable que venía de saber que estaba alineado con la voluntad de Dios. Aquí hay algo crucial que necesitas entender sobre el poder de la palabra creativa. No funciona como una fórmula mágica donde pronuncias ciertas palabras y automáticamente obtienes lo que quieres. Funciona cuando hay alineamiento completo entre tu corazón, tu mente, tu espíritu y la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. El pastor Cho nunca declaraba cosas que contradecían los principios bíblicos o que satisfacían únicamente deseos carnales. Sus decretos siempre estaban enraizados en las promesas de Dios y dirigidos hacia propósitos que glorificaran el reino divino. Buscaba primero el reino de Dios, y todo lo demás le era añadido, exactamente como Jesús prometió. Esto significa que antes de comenzar a usar el poder de la palabra creativa, necesitas sumergirte profundamente en las Escrituras para conocer cuáles son realmente las promesas de Dios para tu vida. No puedes decretar efectivamente algo de lo que no estás completamente convencida que es la voluntad de Dios. Déjame darte algunos ejemplos específicos de decretos que el pastor Cho hacía regularmente y que cualquier mujer de fe puede adaptar a su situación personal. Recuerda, estos no son mantras que repites mecánicamente, son declaraciones de fe que pronuncias con convicción y respaldo bíblico. Declaro que mi hogar es un refugio de paz donde la presencia de Dios habita permanentemente. Declaro que mis hijos crecen en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Declaro que mi matrimonio refleja el amor entre Cristo y la Iglesia. Declaro que mis finanzas están bajo la administración divina y se multiplican para bendición mía y de otros. Declaro que mi mente está protegida por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Declaro que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y está cubierto por la salud divina. Declaro que mis palabras son medicina para los heridos y esperanza para los desanimados. Declaro que por donde camino, llevo la fragancia de Cristo. ¿Puedes sentir el poder que hay en estas declaraciones? No son súplicas desesperadas ni wishful thinking superficial. Son decretos autoritativos basados en promesas bíblicas sólidas, pronunciados desde una identidad clara como hija de Dios. Pero aquí viene algo que puede llevarte a un nivel completamente nuevo de efectividad espiritual. El pastor Cho había descubierto que el poder de la palabra creativa se multiplica exponencialmente cuando se combina con lo que él llamaba la fe visual. Esto significa que mientras declaras las promesas de Dios, simultáneamente las ves manifestándose en tu imaginación santificada. Mientras decretaba prosperidad financiera, veía internamente su iglesia impactando vidas alrededor del mundo. Mientras declaraba sanidad, visualizaba personas siendo completamente restauradas. Mientras proclamaba la salvación de almas, imaginaba multitudes entregando sus corazones a Cristo. Esta combinación de palabra creativa y fe visual creó una sinergia espiritual tan poderosa que los resultados en su vida y ministerio fueron verdaderamente sobrenaturales. Y lo extraordinario es que estos mismos principios pueden funcionar en la vida de cualquier persona que los aplique con fe genuina y alineamiento bíblico. Ahora quiero llevarte a una dimensión todavía más profunda de estas enseñanzas. Hasta ahora hemos hablado sobre cómo comenzar el día con Dios puede transformar tu vida, pero el pastor Cho había descubierto algo igualmente poderoso, cómo mantener esa conexión divina durante todo el día. Sin importar cuán ocupada o desafiante sea tu rutina. Él llamaba a esto la oración continua práctica, y no se refería a estar todo el día en un templo orando formalmente. Se refería a mantener una conversación constante con Dios mientras realizas tus actividades diarias,
creando lo que él describía como una atmósfera de cielo en la tierra donde quiera que estuvieras. La oración continua práctica comienza con lo que Yonggi Cho llamaba la conciencia de la presencia divina. Es entrenar tu mente para recordar constantemente que Dios está contigo, que su espíritu habita en ti, que no estás enfrentando ninguna situación sola. Esta conciencia no es una carga adicional, es actually un alivio profundo. Imagina vivir cada día completamente consciente de que el Creador del universo es tu Padre, que caminas tomada de su mano, que cada decisión que necesitas tomar tienes acceso directo a la sabiduría infinita, que cada problema que enfrentas ya ha sido resuelto en el reino espiritual. El pastor Cho desarrolló técnicas específicas para mantener esta conciencia divina durante las actividades mundanas del día. Mientras manejaba, conversaba con Dios sobre sus planes. Mientras comía, agradecía no solo por los alimentos sino por cada bendición en su vida. Mientras trabajaba, pedía dirección divina para cada decisión importante. Pero más que solo conversación, él practicaba lo que llamaba la consulta espiritual constante. Antes de tomar cualquier decisión significativa, antes de tener conversaciones importantes, antes de enfrentar desafíos complicados, él tomaba unos segundos para conectar con el Espíritu Santo y pedir dirección. Esta práctica transformó completamente su capacidad para discernir la voluntad de Dios y tomar decisiones acertadas. En lugar de actuar impulsivamente o basado únicamente en la lógica humana, él aprendió a funcionar en una sinergia divina donde su sabiduría natural se combinaba con la dirección sobrenatural. Los resultados de esta forma de vivir fueron extraordinarios. Él tomaba decisiones que desde la perspectiva humana no tenían sentido, pero que desde la perspectiva divina eran perfectamente estratégicas. Inversiones que parecían riesgosas resultaron ser extremadamente prósperas. Ministerios que parecían imposibles se convirtieron en éxitos globales. Relaciones que parecían complicadas se transformaron en bendiciones mutuas. Aquí hay algo profundamente importante que necesitas entender sobre la oración continua práctica. No se trata de ser súper espiritual o de vivir desconectada de la realidad práctica. Se trata de integrar la dimensión espiritual con la dimensión natural de tal manera que funciones en los dos planos simultáneamente. Yonggi Cho era un hombre extremadamente práctico y eficiente. Administraba una organización masiva, tomaba decisiones financieras complejas, lideraba miles de personas, viajaba constantemente alrededor del mundo. Pero todo lo hacía desde una conexión constante con la fuente de toda sabiduría y poder. Esto es lo que diferenciaba su forma de trabajar de la de muchas personas que viven constantemente estresadas y agotadas. Él trabajaba desde el descanso espiritual, tomaba decisiones desde la paz divina, enfrentaba desafíos desde la confianza en la fidelidad de Dios. Déjame darte ejemplos concretos de cómo puedes aplicar la oración continua práctica en tu vida diaria. Mientras preparas el desayuno para tu familia, puedes orar: Señor, así como nutro físicamente a mi familia, ayúdame a nutrir espiritualmente sus corazones con tu amor. Mientras manejas al trabajo, puedes declarar: Padre, voy en tu nombre y represento tu reino donde quiera que vaya hoy. Mientras realizas tareas domésticas, puedes convertir ese tiempo en adoración, agradeciendo por el hogar que Dios te ha proporcionado y pidiendo que su presencia llene cada rincón de tu casa. Mientras trabajas en tu empleo o negocio, puedes orar por tus colegas, por sabiduría en tus tareas, por favor con tus superiores. El pastor Cho había descubierto que cuando vives de esta manera, tu vida entera se convierte en un acto de adoración y servicio a Dios. No hay división entre lo sagrado y lo secular, todo se vuelve parte de tu ministerio personal y tu crecimiento espiritual.
Pero aquí viene algo que puede ser completamente transformador para tu experiencia con la prosperidad y la abundancia divina. Lo que viene ahora es una de las enseñanzas más poderosas y a la vez más malentendidas del pastor Cho, y cuando la entiendes correctamente puede revolucionar completamente tu relación con las finanzas, los recursos y la provisión de Dios. John Cho enseñaba algo que llamaba la mentalidad de abundancia bíblica, y es importante distinguir esto claramente de la teología de la prosperidad superficial que se ha popularizado en algunos círculos. La abundancia bíblica no se trata de acumular riquezas para satisfacción personal, se trata de entender que Dios desea bendecirnos para que podamos ser bendición para otros. La diferencia es fundamental. La mentalidad de abundancia bíblica comienza con la comprensión de que Dios es un Padre amoroso que desea el bienestar integral de sus hijos. Él no es un Dios tacaño que quiere mantenernos en pobreza para enseñarnos humildad. Es un Padre generoso que tiene recursos ilimitados y desea compartirlos con nosotros para que podamos cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Cada mañana, después de su tiempo de gratitud, declaración de identidad, visualización profética y decreto de abundancia divina, el pastor Cho tenía un momento especial que él llamaba la oración del mayordomo fiel. En esta oración, él se presentaba delante de Dios no como alguien que venía a pedir limosna, sino como un administrador confiable que venía a rendir cuentas y a recibir instrucciones sobre cómo manejar los recursos divinos. Padre Celestial, oraba, me presento delante de ti como mayordomo fiel de todo lo que has puesto bajo mi cuidado. Reconozco que todo lo que tengo viene de ti y te pertenece. Te pido sabiduría para administrar correctamente tus recursos, generosidad para compartir con los necesitados, y fe para esperar tu provisión continua mientras cumplo los propósitos que has diseñado para mi vida. ¿Puedes ver la diferencia de actitud? No estaba pidiendo riquezas para su beneficio personal, estaba reconociendo su papel como administrador de los recursos de Dios y pidiendo dirección para cumplir efectivamente esa responsabilidad. Esta mentalidad de mayordomía fiel tuvo resultados extraordinarios en la vida financiera del pastor Cho. En lugar de vivir con ansiedad por el dinero o con culpa por la prosperidad, él experimentó una libertad económica que le permitió enfocarse completamente en su llamado ministerial sin distracciones financieras. Pero aquí está la clave que muchas personas pierden: la prosperidad vino como resultado de buscar primero el reino de Dios, no como el objetivo principal. Cuando tu corazón está completamente alineado con los propósitos divinos, cuando tu pasión principal es glorificar a Dios y bendecir a otros, Él se encarga de proporcionarte todo lo que necesitas para cumplir efectivamente esa misión. El pastor Cho había observado un patrón interesante en las vidas de las personas prósperas que conocía. Aquellas que habían alcanzado riqueza genuina y duradera, independientemente de si eran cristianas o no, tenían algo en común. Habían aprendido a dar valor extraordinario a otros antes de esperar recompensa para ellos mismos. Esto lo llevó a desarrollar lo que él llamaba el principio de la siembra estratégica. Cada mañana, durante su tiempo con Dios, él no solo oraba por provisión para sus necesidades, también pedía dirección específica sobre cómo podía sembrar bendición en la vida de otras personas ese día. Señor, oraba, muéstrame hoy cómo puedo ser respuesta a las oraciones de alguien más. Úsame como instrumento de tu provisión en la vida de otros. Dame oportunidades de sembrar generosamente para que puedas multiplicar la cosecha que necesito para cumplir mi llamado. Esta forma de orar transformó completamente su experiencia con las finanzas porque cambió su enfoque de recibir a dar, de necesidad a abundancia, de escasez a generosidad. Cuando vives desde una mentalidad de siembra estratégica, Dios te convierte en un canal de bendición, y los canales siempre están llenos de líquido que fluye a través de ellos.
Los resultados prácticos de este principio fueron extraordinarios. Su iglesia creció no solo porque él predicaba bien, sino porque constantemente buscaba maneras de añadir valor a la vida de las personas que asistían. Su influencia se expandió no solo porque tenía carisma, sino porque genuinamente se interesaba por el bienestar de todos los que conocía. Financieramente, sus ingresos se multiplicaron exponencialmente, pero no por perseguir dinero directamente, sino por aumentar constantemente el valor que aportaba a la vida de otros. Entre más personas bendecía, más bendición regresaba a su vida. Entre más generoso era, más abundancia recibía. Entre más sembraba estratégicamente, más cosechaba sobrenaturalmente. Ahora, déjame llevarte a otra dimensión de estas enseñanzas que puede ser completamente revolucionaria para tu crecimiento personal y espiritual. El pastor Cho había descubierto algo que llamaba la intuición santificada, y cuando entiendes cómo funciona este regalo de Dios y cómo desarrollarlo intencionalmente, puede convertirse en una de tus herramientas más poderosas para navegar la vida con sabiduría sobrenatural. La intuición santificada no es misticismo vacío ni es seguir impulsos emocionales sin discernimiento. Es la capacidad de percibir la dirección del Espíritu Santo a través de esa voz suave y apacible que habla a nuestro corazón cuando estamos sintonizados espiritualmente con Dios. Yonggi Cho había notado que las personas más exitosas en todos los ámbitos de la vida, cristianas o no, tenían algo en común. Habían aprendido a confiar en su intuición cuando tomaban decisiones importantes. Pero él entendía que los cristianos tenemos acceso a algo mucho más poderoso que la intuición natural, tenemos la dirección directa del Espíritu Santo. Cada mañana, después de todos los elementos que ya hemos discutido, el pastor Cho tenía un tiempo especial de silencio que él llamaba la sintonización del corazón. Durante estos momentos, no hablaba, no oraba verbalmente, no leía las escrituras. Simplemente permanecía en silencio, con su corazón abierto, esperando escuchar la voz suave del Espíritu Santo. Al principio, este tiempo de silencio puede sentirse incómodo para muchas personas porque estamos acostumbrados a estar constantemente ocupados o estimulados. Pero Yonggi Cho había aprendido que en el silencio es donde frecuentemente Dios habla más claramente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo 46 horas y 10 minutos. Durante estos momentos de silencio, él no trataba de forzar experiencias espirituales dramáticas ni esperaba escuchar voces audibles. Simplemente permanecía receptivo, atento a cualquier impresión, imagen mental, escritura bíblica, o sensación de paz o inquietud que pudiera venir del Espíritu Santo. Con el tiempo, esta práctica desarrolló en él una sensibilidad espiritual extraordinaria. Podía discernir cuando una oportunidad de negocio era de Dios o simplemente una distracción. Sabía cuando una relación era saludable o potencialmente destructiva. Percibía cuando una decisión ministerial estaba alineada con la voluntad divina o era solo una buena idea humana. Esta intuición santificada no reemplazaba la sabiduría bíblica ni la consulta con consejeros sabios. Pero añadía una dimensión sobrenatural a su proceso de toma de decisiones que resultó en una efectividad extraordinaria en todas las áreas de su vida. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo funcionaba esto en la práctica. En una ocasión, el pastor Cho estaba considerando una invitación para establecer una iglesia en una ciudad específica. Desde la perspectiva lógica, la oportunidad se veía muy atractiva, había recursos disponibles, personas interesadas, y el potencial de impacto era grande. Sin embargo, durante su tiempo de silencio matutino, sintió una inquietud espiritual sobre esa oportunidad. No era una voz audible ni una revelación dramática, era simplemente una falta de paz interior cuando consideraba ese proyecto.
Decidió esperar y seguir orando sobre el asunto. Semanas después descubrió que había conflictos significativos en el liderazgo de esa ciudad que habrían complicado enormemente cualquier trabajo ministerial allí. Su intuición santificada lo había protegido de una situación que habría sido muy problemática, permitiéndole enfocar su energía en oportunidades más fructíferas. Esto ilustra algo crucial sobre cómo funciona la intuición santificada. No siempre te dice exactamente qué hacer, pero frecuentemente te protege de lo que no debes hacer. Es como tener un sistema de alarma espiritual que te alerta cuando algo no está alineado con los propósitos de Dios para tu vida. Para desarrollar esta intuición santificada, el pastor Cho recomendaba lo que él llamaba el entrenamiento de la sensibilidad espiritual. Esto involucra prestar atención deliberada a las impresiones que recibes durante tu tiempo de silencio con Dios y luego observar cómo se desarrollan las situaciones cuando sigues o ignoras esas impresiones. Al principio, puede ser difícil distinguir entre la voz del Espíritu Santo, tus propios pensamientos y las influencias externas. Pero con práctica constante y comparando siempre con las Escrituras, puedes desarrollar una capacidad extraordinaria para discernir la dirección divina en las decisiones cotidianas. Aquí hay algo fascinante que el pastor Cho había observado: las personas que desarrollan su intuición santificada no solo toman mejores decisiones, también experimentan menos estrés y ansiedad en la vida. Esto sucede porque cuando sabes que tienes acceso directo a la sabiduría divina, no tienes que cargar el peso de figurar todo por ti misma. En lugar de agonizar sobre decisiones importantes o preocuparte constantemente por tomar la elección incorrecta, puedes descansar en la confianza de que el Espíritu Santo te guiará hacia la voluntad perfecta de Dios. Esta paz interior es uno de los frutos más hermosos de vivir en sintonía constante con el corazón del Padre. Ahora quiero llevarte a una de las enseñanzas más profundas y transformadoras del pastor Cho, algo que él llamaba el juego de la vida divina, y cuando entiendes realmente estos principios, puede cambiar completamente tu perspectiva sobre los desafíos, las oportunidades y el propósito de tu existencia. John D. Cho había llegado a entender que la vida cristiana no es una serie de eventos aleatorios que debemos soportar pasivamente, sino un juego estratégico donde tenemos herramientas espirituales poderosas y donde cada situación es una oportunidad de crecer, bendecir a otros y glorificar a Dios. La diferencia entre las personas que prosperan en todas las áreas de la vida y aquellas que simplemente sobreviven, descubrió él, no está principalmente en sus circunstancias externas sino en cómo interpretan y responden a esas circunstancias. Las personas exitosas han aprendido a jugar el juego de la vida con estrategia divina. Cada mañana, después de todos los elementos que ya hemos discutido, el pastor Cho tenía un momento que él llamaba la planificación profética del día. No era simplemente organizar su agenda, era pedir a Dios que le revelara las oportunidades espirituales que estarían disponibles ese día y cómo podía aprovecharlas estratégicamente. Señor, oraba, muéstrame hoy las citas divinas que has preparado. Ayúdame a reconocer las puertas que abres y a tener el valor de atravesarlas. Dame sabiduría para convertir cada desafío en una oportunidad de mostrar tu poder, y cada bendición en una plataforma para bendecir a otros. Esta forma de abordar cada día transformó completamente su experiencia de vida. En lugar de ser víctima de las circunstancias, se convirtió en un participante activo en el plan divino. En lugar de reaccionar a los eventos, aprendió a co-crear con Dios experiencias que glorificaran el reino celestial. El pastor Cho entendía que en el juego de la vida divina, tenemos herramientas espirituales específicas que podemos usar estratégicamente: la oración, la fe, las declaraciones de fe, la generosidad, el servicio a otros, la obediencia a la dirección del Espíritu Santo y el poder de nuestras decisiones conscientes. Pero aquí está la clave:
Estos no son simplemente recursos que usamos cuando enfrentamos crisis, son herramientas que empleamos proactivamente para crear la vida abundante que Jesús prometió. Son instrumentos de creación consciente que usamos en colaboración con Dios para manifestar su reino en la tierra. Por ejemplo, cuando enfrentaba un desafío financiero, el pastor Cho no solo oraba pidiendo provisión. Analizaba estratégicamente qué principios bíblicos podía aplicar, necesitaba aumentar su generosidad para activar la ley de siembra y cosecha. ¿Debía ejercitar más fe declarando las promesas de provisión divina? ¿Había alguna acción práctica que Dios quería que tomara? Cuando tenía oportunidades de ministerio, no simplemente aceptaba todas las invitaciones. Buscaba discernir cuáles estaban alineadas con su llamado específico, cuáles multiplicarían su impacto, y cuáles le permitirían usar sus dones más efectivamente para el reino de Dios. Esta forma estratégica de vivir produjo resultados extraordinarios porque combinaba la sabiduría espiritual con la acción práctica, la fe sobrenatural con la planificación inteligente, la dependencia en Dios con la responsabilidad personal. Una de las revelaciones más poderosas del pastor Cho sobre el juego de la vida divina era lo que él llamaba la mentalidad de las temporadas. Él había observado que la vida opera en temporadas y que las personas más exitosas son aquellas que aprenden a reconocer en qué temporada están y cómo aprovechar las oportunidades específicas de cada periodo. Hay temporadas de siembra, donde el enfoque principal debe ser invertir tiempo, energía y recursos en preparación para el futuro. Hay temporadas de crecimiento, donde se requiere paciencia y cuidado constante mientras los procesos se desarrollan. Y hay temporadas de cosecha, donde es tiempo de recoger los frutos del trabajo anterior y prepararse para el próximo ciclo. Cada mañana, parte de su planificación profética incluía pedir discernimiento sobre en qué temporada se encontraba en cada área de su vida, ministerial, financiera, familiar, de salud, de influencia. Esta conciencia de temporadas le permitía enfocar su energía de la manera más efectiva posible. Durante temporadas de siembra, él invertía tiempo extra en estudio, oración, relaciones y preparación. Durante temporadas de crecimiento, se enfocaba en mantenimiento, constancia y perseverancia a través de los desafíos. Durante temporadas de cosecha, celebraba las bendiciones, compartía generosamente con otros y se preparaba para la siguiente etapa. Esto es profundamente importante de entender, querida hermana, porque muchas personas se frustran cuando tratan de cosechar en temporadas de siembra, o se desaniman cuando están en periodos de crecimiento que requieren paciencia. Conocer tu temporada te permite tener expectativas realistas y enfocar tu energía apropiadamente. Ahora viene algo que puede ser completamente transformador para tu forma de abordar los desafíos y las crisis en tu vida. El pastor Cho había desarrollado lo que él llamaba la alquimia espiritual de la adversidad. Y esta puede ser una de las herramientas más poderosas que puedes aprender para convertir cualquier situación negativa en una oportunidad de crecimiento y bendición. La alquimia espiritual de la adversidad se basa en la promesa bíblica de que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, Romanos 8:28. Pero John D. Cho había descubierto que esta promesa no opera automáticamente, requiere una participación consciente de nuestra parte. Cuando enfrentaba situaciones difíciles, en lugar de simplemente soportarlas o quejarse por ellas, él tenía una rutina específica que llamaba la transformación consciente de la crisis. Primero, reconocía sus emociones humanas naturales sin juzgarse por sentirlas. Es normal sentir miedo, frustración o tristeza cuando enfrentamos desafíos. Segundo, después de permitirse sentir esas emociones, él deliberadamente cambiaba su perspectiva preguntándose, ¿cómo puede Dios usar esta situación para su gloria y para mi crecimiento?
No negaba la dificultad de la situación, pero buscaba activamente las oportunidades espirituales que contenía. Tercero, él oraba pidiendo sabiduría específica para extraer todo el beneficio posible de esa experiencia. Señor, no permitas que desperdicie esta lección. Muéstrame qué quieres enseñarme, cómo quieres fortalecerme, y de qué manera puedes usar esta experiencia para prepararme para un mayor servicio en tu reino. Cuarto, tomaba acciones concretas dirigidas por esa oración. Si la crisis revelaba una debilidad en su carácter, trabajaba intencionalmente en desarrollar esa área. Si mostraba una falta en sus habilidades, buscaba entrenamiento adicional. Si exponía problemas en sus relaciones, iniciaba conversaciones de reconciliación. Esta forma de abordar la adversidad transformó las crisis de experiencias puramente negativas a oportunidades de aceleración en su crecimiento personal y espiritual. En lugar de salir de las dificultades simplemente aliviado de que hubieran terminado, él emergía más fuerte, más sabio y más preparado para los desafíos futuros. Los resultados de aplicar la alquimia espiritual de la adversidad fueron extraordinarios. Problemas financieros lo llevaron a desarrollar principios de administración que después enseñó a miles de personas. Conflictos relacionales le enseñaron habilidades de comunicación que fortalecieron su matrimonio y su liderazgo. Desafíos de salud lo conectaron con un nivel más profundo de dependencia en Dios que enriqueció su vida espiritual. Pero quizás lo más poderoso de todo era cómo esta práctica cambió su actitud general hacia la vida. En lugar de vivir con miedo de que algo malo pudiera suceder, él vivía con confianza de que sin importar qué sucediera, Dios podía convertirlo en bendición. Esta paz mental le permitió tomar riesgos calculados que multiplicaron su impacto y su efectividad. Ahora quiero compartir contigo algunos ejemplos específicos de cómo el pastor Cho aplicaba estos principios en situaciones reales, porque entender la teoría es importante, pero ver cómo funcionan en la práctica es lo que realmente puede inspirarte a implementarlos en tu propia vida. Durante los primeros años de su ministerio, John Cho enfrentó una crisis financiera severa que amenazaba cerrar su iglesia. En lugar de entrar en pánico o desesperación, él aplicó todo lo que hemos discutido hasta ahora. Comenzó cada día durante esa crisis con tiempo extra de gratitud, recordándose a sí mismo de toda la fidelidad que Dios había demostrado en el pasado. Usó la declaración de identidad para recordarse que era hijo del Rey de Reyes, no un mendigo desesperado. Empleó la visualización profética para ver su iglesia no solo sobreviviendo sino prosperando y bendiciendo a muchas familias. Aplicó el poder de la palabra creativa declarando provisión divina basada en las promesas bíblicas de que Dios suple todas nuestras necesidades. Practicó la oración de mayordomía fiel, reconociendo que todo pertenecía a Dios y pidiendo dirección sobre cómo administrar mejor los recursos disponibles. Usó su intuición santificada para discernir qué oportunidades de obtener fondos venían de Dios y cuáles eran simplemente distracciones. Pero más importante, aplicó la alquimia espiritual de la adversidad preguntándose qué quería enseñarle Dios a través de esa experiencia. La respuesta que recibió fue que necesitaba aprender a confiar completamente en la provisión divina en lugar de depender de fuentes humanas de seguridad. Esta revelación lo llevó a una experiencia de fe más profunda que jamás había tenido, y cuando la crisis se resolvió sobrenaturalmente, como siempre sucede cuando aplicamos correctamente los principios del reino. Él había desarrollado un nivel de confianza en Dios que lo preparó para desafíos mucho mayores en el futuro. Los principios que aprendió durante esa crisis se convirtieron en las bases de su enseñanza sobre la prosperidad bíblica que después bendijo a millones de personas alrededor del mundo. Lo que comenzó como una crisis potencialmente destructiva se transformó en una plataforma de bendición global. Este es el poder de la alquimia espiritual de la adversidad,
no solo te ayuda a sobrevivir las crisis, sino que las convierte en catalizadores de crecimiento que te preparan para un mayor impacto en el reino de Dios. Otro ejemplo poderoso sucedió cuando el pastor Cho enfrentó resistencia significativa de otros líderes religiosos que cuestionaban sus métodos de crecimiento de iglesia. En lugar de responder defensivamente o con amargura, él aplicó los principios que hemos discutido. Usó la oración continua práctica para mantener su corazón libre de resentimiento y lleno de amor genuino hacia sus críticos. Aplicó la intuición santificada para discernir cuáles críticas contenían verdad que él necesitaba considerar y cuáles eran simplemente oposición espiritual que debía ignorar. Empleó la mentalidad de las temporadas para entender que estaba en un periodo donde la oposición era parte natural del proceso de crecimiento, y que necesitaba paciencia y perseverancia en lugar de reacción inmediata. Los resultados fueron extraordinarios. Su respuesta amorosa pero firme a la crítica eventualmente ganó el respeto de muchos de sus oponentes. Su enfoque en seguir la dirección de Dios en lugar de defenderse a sí mismo lo liberó para concentrarse en lo que realmente importaba, ministrar efectivamente a las personas. Y más importante, la forma en que manejó esa situación se convirtió en un ejemplo que inspiró a miles de otros pastores alrededor del mundo que enfrentaban desafíos similares. Una vez más, lo que comenzó como una adversidad se transformó en una plataforma de bendición para muchos otros. Estos ejemplos ilustran algo crucial sobre los principios que estamos discutiendo. No son técnicas mágicas que automáticamente eliminan todos los problemas de la vida. Son herramientas espirituales que nos permiten navegar los desafíos de la vida con sabiduría, fe y efectividad sobrenatural. La diferencia no está en la ausencia de problemas, está en cómo respondemos a los problemas cuando llegan. Las personas que aplican estos principios no viven vidas libres de dificultades, pero experimentan una paz, una confianza y una efectividad que les permite transformar cualquier situación en una oportunidad de crecimiento y bendición. Ahora, mientras nos acercamos al cierre de nuestro tiempo juntas, quiero llevarte a la aplicación práctica más importante de todo lo que hemos discutido. Porque entender estos principios intelectualmente es valioso, pero implementarlos consistentemente en tu vida diaria es lo que realmente producirá la transformación que estás buscando. El pastor Cho había desarrollado lo que él llamaba el protocolo de los 21 días. Basado en investigación que sugiere que se requieren aproximadamente 3 semanas de práctica consistente para establecer un nuevo hábito neurológico. Su desafío es comenzar mañana mismo a implementar estos principios durante 21 días consecutivos y observar los resultados en tu vida. Aquí está el protocolo específico que él recomendaba. Comienza cada día 30 minutos antes de tu hora normal de despertar. Usa este tiempo extra para implementar todos los elementos que hemos discutido: gratitud activa, declaración de identidad, visualización profética, decreto de abundancia divina, oración de mayordomía fiel. Sintonización del corazón para desarrollar intuición santificada y planificación profética del día. Durante el día, practica la oración continua práctica manteniendo conversaciones constantes con Dios mientras realizas tus actividades normales. Antes de tomar decisiones importantes, toma unos segundos para consultar con el Espíritu Santo. Cuando enfrentes desafíos, aplica inmediatamente la alquimia espiritual de la adversidad. Al final del día, toma 10 minutos para evaluar cómo aplicaste estos principios y qué resultados observaste. Anota específicamente cualquier dirección que recibiste del Espíritu Santo, cualquier oportunidad que reconociste y cualquier crecimiento que experimentaste. El pastor Cho prometía que si alguien implementaba fielmente este protocolo durante 21 días consecutivos, experimentaría cambios tan significativos en su vida espiritual, emocional
y práctica que nunca querría regresar a su forma anterior de vivir. Pero aquí hay algo crucial que él siempre enfatizaba: estos principios no funcionan como fórmulas mágicas que automáticamente producen los resultados que queremos. Funcionan como herramientas que nos conectan más profundamente con Dios y nos alinean más completamente con su voluntad, lo cual invariablemente resulta en una vida más plena, más próspera y más impactante. La clave no está en usar estos principios para conseguir lo que queremos de Dios, sino en usarlos para convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos. Cuando nuestro corazón está completamente alineado con el corazón del Padre, cuando nuestros deseos están moldeados por sus propósitos, cuando nuestra vida está dedicada a su gloria, Él se deleita en bendecirnos abundantemente. Y aquí está la verdad más hermosa de todas: cuando vives de esta manera, cuando comienzas cada día conectada íntimamente con el corazón de Dios, cuando permites que su Espíritu dirija cada aspecto de tu existencia, no solo experimentas bendición personal, sino que te conviertes en una fuente de bendición para todos los que te rodean. Tu familia experimenta más paz porque tú irradias la paz de Dios. Tus amigos reciben más esperanza porque tú vives en la esperanza divina. Tu comunidad se beneficia de tu generosidad porque entiendes que has sido bendecida para bendecir. Tu testimonio atrae a otros hacia Dios porque ven la realidad del reino celestial manifestándose a través de tu vida. Esta es la visión que motivaba todo el ministerio del pastor Cho: no simplemente ayudar a individuos a tener vidas mejores, sino crear una comunidad de personas que vivieran tan conectadas con Dios que transformaran todo lo que tocaran. Personas que fueran embajadoras auténticas del reino celestial en la tierra. Querida hermana, mientras concluimos este tiempo juntas, quiero dejarte con la verdad más poderosa que el pastor David Paul Yonggi Cho descubrió durante su vida: no importa cuáles sean tus circunstancias actuales. No importa cuán desafiante pueda parecer tu situación presente, no importa cuántas veces hayas intentado cambiar tu vida en el pasado sin éxito duradero, Dios tiene un plan extraordinario para ti. Ese plan no está limitado por tu educación, tus recursos financieros, tu edad, tu trasfondo, o cualquier otra limitación aparente. Está limitado únicamente por tu disposición a conectarte íntimamente con Él cada día y permitir que su Espíritu dirija cada aspecto de tu existencia. Cuando comienzas todos los días con Dios de la manera que hemos discutido, cuando implementas consistentemente estos principios bíblicos profundos, cuando permites que su amor transforme tu corazón y su sabiduría dirija tus decisiones, algo extraordinario sucederá en tu vida. No puedo prometerte exactamente cómo se manifestará porque los planes de Dios para cada persona son únicos, pero puedo prometerte que será más hermoso, más próspero y más impactante de lo que puedes imaginar en este momento. Tu matrimonio será restaurado o mejorado de maneras que parecían imposibles. Tus finanzas experimentarán la multiplicación sobrenatural que viene cuando aplicamos los principios de mayordomía fiel. Tus hijos crecerán en la sabiduría y el favor de Dios porque vivirán bajo una cobertura de oración constante. Tu salud será fortalecida porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu propósito se clarificará porque estarás en comunicación directa con aquel que diseñó tu destino. Pero más que todos estos beneficios externos, experimentarás algo que no tiene precio: una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, una confianza inquebrantable en el amor del Padre. Una alegría que no depende de circunstancias, y una esperanza que no se desvanece sin importar qué tormentas puedan venir. Esta es la vida abundante que Jesús prometió, y está disponible para ti a partir de mañana por la mañana cuando abras los ojos y decidas comenzar tu día conectándote íntimamente con el corazón de tu Padre Celestial. El pastor David Paul Yonggi Cho vivió estos principios durante décadas y los resultados hablaron por sí mismos.
Una iglesia que creció de 5 personas a más de 1 millón de miembros. Un ministerio que impactó vidas en todos los continentes. Una influencia que continuó bendiciendo a personas mucho después de su partida hacia la gloria. Pero más que estos logros ministeriales impresionantes, él experimentó una vida de comunión íntima con Dios, de propósito claro, de prosperidad integral, de relaciones saludables y de paz inquebrantable que fue testimonio viviente del poder transformador de comenzar cada día conectado con la fuente de toda vida. Ese mismo poder está disponible para ti, querida hermana. Esos mismos principios pueden funcionar en tu vida. Esa misma transformación puede comenzar en tu experiencia a partir de mañana por la mañana. Mi oración por ti es que tomes la decisión de implementar estos principios durante los próximos 21 días y que experimentes de primera mano el poder extraordinario de comenzar todos los días con Dios. Que tu vida se convierta en testimonio viviente de su fidelidad, tu hogar en refugio de su presencia, y tu influencia en canal de sus bendiciones para todos los que tienes el privilegio de conocer. Porque cuando comenzamos todos los días con Dios, todo cambia. Todo se transforma. Todo se vuelve posible. Y ese todo incluye cada sueño que llevas en tu corazón, cada promesa que has creído que Él ha hecho sobre tu vida, y cada propósito que Él plantó en tu espíritu desde antes de la fundación del mundo. La invitación está extendida, querida hermana. La puerta está abierta. El protocolo está revelado. Los principios están explicados. Ahora solo resta una decisión: ¿comenzarás mañana por la mañana a vivir la vida extraordinaria que Dios tiene preparada para ti? Que así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.